Bueno, siguiendo con nuestro curso de biorefinerías e innovación, vamos a pasar a uno de los últimos temas ya, que es biorefinerías en la industria de pulpa y papel. Bueno, acá vamos a ver un poco dentro de los procesos de producción de pulpas celulósicas, lo que son los pre y post tratamientos, separación de hemicelulosas, separación de lignina, cómo son los procesos a grandes rasgos, estudio de casos y la situación actual de las biorefinerías de la industria de pulpa y papel en el mundo. No, este que ven acá es un esquema de biorefinería Kraft. Fíjense que, por ejemplo, arrancamos del árbol y tenemos todo lo que es la parte del tronco que va al proceso, serían los raleos, ¿no? Al proceso de producción de pulpas, pero por otra parte los residuos ya están planteados como usados en un proceso de gasificación para producir energía y eventualmente químicos. O sea que ya empezamos, digamos, la biorefinería completa a partir de la primera instancia que es la cosecha, ¿no?, del árbol. Bien, entonces el tronco que es chipeado una alternativa sería un pretratamiento al pulpado Kraft. Pueden ser sometidos los chips a la extracción de hemicelulosas. Entonces se aplica lo que puede ser, ya vieron, dependiendo del tipo de materia prima, puede ser un proceso hidrotérmico o puede ser un proceso con ácido diluido, ¿no? Saben que si estamos hablando de eucaliptus, con agua caliente ya lo podemos sacar las hemicelulosas. Si estamos hablando de una conífera, es un poquito más complicado, con ácido diluido se pueden extraer, ¿no?, mediante diferentes procesos. Puede ser simplemente un procesamiento químico común en digestor o puede ser una explosión de vapor, por ejemplo, en medio ácido. Bueno, una vez que extraigo las semicelulosas, las voy a procesar y a partir de ahí puedo obtener bioetanol, químicos o polímeros, dependiendo de el producto que quiera obtener y dependiendo de el tipo y condiciones en que se encuentran esas semicelulosas. Ya saben que las puedo, dependiendo de lo más agresivo o menos agresivo que sea el procesamiento, puedo obtener los azúcares o puedo obtener los polímeros o los oligómeros, ¿no? Entonces, si obtengo los polímeros, ya se pueden usar en films, en otro tipo de materiales. Y si tengo los azúcares, bueno, los puedo transformar en bioproductos. Esos chips, después de esta extracción de hemicelulosas, irían al pulpado Kraft. Bueno, en este pulpado Kraft vamos a obtener, como siempre, pulpa y a partir de la pulpa, papel. Pero a partir del licor negro, ¿sí?, yo puedo simplemente obtener energía, o sea, quemar ese licor negro, la totalidad del licor negro para obtener energía, o puedo precipitar la lignina del licor negro para obtener lignina técnica. Entonces, en ese caso, puedo pasar por un procedimiento de procesamiento de lignina y obtener a partir de la lignina químicos y polímeros. En este caso, cuando se hace la precipitación de lignina, ustedes saben que si yo estoy precipitando la lignina, que es la materia orgánica que yo voy a quemar en la caldera de recuperación, quiere decir que no voy a tener materia orgánica o voy a tener mucha menos cantidad de materia orgánica para quemar en la caldera de recuperación. Esto me puede producir un problema en cuanto a la generación energética. Sabemos que el pulpado Kraft, ya habíamos dicho en la primera clase,
que es una pequeña biorefinería en sí misma porque genera toda la energía que necesita y más todavía, ¿no? Que puede vender. Pero bueno, entonces, ¿en qué caso se utiliza esto? ¿Cuál es el caso más común? Bueno, cuando yo tengo una fábrica que tiene algunos años y quiero aumentar la capacidad de la fábrica, pero resulta que mi caldera de recuperación está al límite, o sea que no puedo sobrecargarla con más licor negro. Entonces, en esos casos lo que se hace es desviar una cantidad de licor negro para usar en la precipitación de lignina y producir lignina técnica, y otra parte del licor negro va a quemarse a la caldera de recuperación. Otra posibilidad es que si yo no quiero generar tanta energía, tengo una caldera de recuperación muy buena, muy eficiente, pero no tengo interés en generar energía para vender, sino simplemente generar la cantidad de energía que necesito en la fábrica, también puedo desviar una cantidad de licor negro para precipitar la lignina. Entonces este sería uno de los esquemas más clásicos de biorefinería Kraft. Un ejemplo clásico de integración de la prehidrólisis en el proceso Kraft que ven acá es el caso de la fabricación de pulpa de disolución. Y vamos a ver por qué. Eh, el tema de la prehidrólisis es, como vimos recién, la extracción de las semicelulosas. Entonces, a partir de los chips, mediante una prehidrólisis, que como dijimos puede ser solo agua caliente con ácido, también se ha probado procesos alcalinos. Bueno, la cuestión es que se extraen las semicelulosas, se separan, se purifican, ahí podemos obtener, dependiendo de lo más o menos agresivo que haya sido el procedimiento, oligómeros, azúcares, furfural, ácido acético, ácido fórmico. Por supuesto que el ácido acético se forma a partir de los acetilos, de los silanos básicamente. Entonces se va a producir mucho más en el caso de las latifoliadas. Ácido fórmico también se forma como producto de degradación, y si estamos trabajando en condiciones ácidas, agresivas, se va a formar una mayor cantidad de furfural. Bien, se separan los azúcares y por último con los azúcares podemos fabricar bioetanol, químicos o, como dijimos, polímeros. Ahora, ¿qué pasa? Estos chips que fueron pretratados y de los cuales se han extraído las semicelulosas entran en el proceso de producción de pulpa, que puede ser, bueno, a partir de una neutralización si trabajamos en medio ácido y después la cocción, o directamente en la cocción con más álcali se va a neutralizar. Eh, pero ¿qué pasa? Que ustedes saben que para el refino de las pulpas es importantísima la presencia de las semicelulosas. Las semicelulosas son, dentro de la composición química de la madera, las más reactivas, se hinchan en el proceso, permiten la entrada de agua en el interior de la fibra, entonces flexibilizan la fibra, facilitan el refino, disminuyen mucho la energía de refino. O sea, la presencia de hemicelulosas es una condición casi sine qua non para tener un buen refino. Y yo en este caso estoy sacando las hemicelulosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pulpa, si la tengo que refinar para hacer papel, cosa que siempre, ¿sí? Es un paso lógico para poder formar una buena hoja, saben que tengo que refinar para favorecer la flexibilidad, la conformación de las fibras, el bonding entre fibras, y que la hoja sea resistente. Ahora, si yo he sacado las hemicelulosas, voy a tener que
aplicar muchísima más energía de refino y eso me va a traer como consecuencia un gasto extra que puede llegar a contrarrestar la ganancia del procesamiento de las semicelulosas. Entonces, una salida de lo más elegante es la producción de pulpa de disolución. ¿Por qué? Porque yo someto esa pulpa a un proceso de blanqueo y como ya la pulpa de disolución saben que es celulosa pura, si mi cocción es bastante agresiva en condiciones, cosa de producir una máxima deslignificación, y además no tengo hemicelulosas porque se las he sacado, voy a tener una celulosa muy pura que me va a servir para disolver. ¿Sí? Saben que la pulpa de disolución es aquella que es prácticamente solo celulosa y que va a disolverse para después reformarse, generalmente en hilos, eh, produciendo fibras textiles como por ejemplo la viscosa. Entonces este esquema es un esquema típico muy interesante que es el que se está aplicando en algunos lugares del mundo, en algunas fábricas, produciendo este producto, que es la pulpa de disolución, que es un producto de alto valor porque si bien bueno, está en el medio, o sea, no llega a ser un commodity como una pulpa papelera, pero tampoco es un producto de alto valor, pero tiene mayor valor que la pulpa en sí. Bueno, como dijimos, una opción es la producción de furfural. Entonces, si yo extraigo las hemicelulosas y las hidrolizo, las estoy extrayendo con ácido, voy a llegar a obtener azúcares. Si los azúcares son mayormente C5, ¿qué quiere decir eso? Que son de 5 carbonos, o sea que son básicamente provenientes de latifoliadas, como eucaliptus, por ejemplo, o salicáceas, que tienen silosa, arabinosa, principalmente silosa, por deshidratación ácida a pH menores que 1, voy a obtener un azeótropo del furfural al 6%, que por destilación azeotrópica y después de pasar por un decantador se puede llegar a convertir en furfural al 30% y si lo someto a otra destilación azeotrópica llego a tener furfural al 99%. O sea que esta es una opción a partir de las hemicelulosas. Furfural es un producto de alto valor, es un producto de plataforma a partir del cual se pueden obtener muchísimos otros productos de alto valor. También dentro de lo que sería un esquema de biorefinería, donde estamos hablando de biorefinería porque estamos obteniendo productos, diferentes tipos de productos, además de la producción clásica de pulpa y papel, eh, vemos acá que podemos obtener trementina y metanol. Esto se obtiene a partir de los condensados de evaporadores en el ciclo de recuperación Kraft con separación de los TRS. Y estos TRS saben que son los compuestos eh, reducidos de azufre, que son los olorosos, ¿sí? Los compuestos que generan el olor en el pulpado Kraft. Bien, entonces yo tengo los condensados de los evaporadores, que son condensados sucios, son sucios justamente porque tienen estos TRS, tienen además terpenos y otros compuestos orgánicos volátiles. Hago la separación de los TRS y después hago un stripping con vapor y obtengo un condensado limpio. Con los gases, que separo los gases del stripping, entonces los puedo pasar por un condensador y voy a obtener trementina limpia y luego la fracción destilada voy a obtener metanol limpio. O sea que es una forma de obtener subproductos
a partir de los condensados de los evaporadores. Otra posibilidad con los condensados de evaporadores es mandarlos también a tratamiento de efluentes, pero ahí estoy perdiendo valor y por otra parte estoy, bueno, como dijimos, son estos compuestos que van a generar olor en la fábrica, o sea que voy a arrastrar ese olor por todo el proceso hasta el efluente, mientras que de esta manera yo obtengo, valorizo esa fracción de condensados. Bien, como dijimos, una opción de aumentar la capacidad de producción de la fábrica es separar y purificar la lignina, obteniendo lignina técnica. Entonces, a partir del licor negro, voy a eh, pasarlo por la etapa de evaporación, donde va a ir el licor negro, parte del licor negro a recuperación, y otra parte la voy a acidificar con dióxido de carbono de la misma fábrica, o sea que lo que hago es canalizar la salida de gases de la fábrica para acidificar esta corriente de licor negro, y ahí por acidificación del licor alcalino se produce la coagulación de la lignina. Entonces lo que se hace es a ese sólido se lo filtra, se lo lava y se genera una lignina que puede ser comercializada como lignina técnica o como pellets para ser quemada. Una cuestión interesante es que la lignina tiene un poder calorífico mucho más alto de lo que es el poder calorífico del licor en sí, o sea que es una posibilidad de obtener mayor energía. Y si no, también se la puede transformar en productos químicos de alto valor, como degradándola para obtener los fenoles u otros compuestos. Bueno, un proceso comercializado muy conocido de Valmet es el LignoBoost. Este proceso, como ven, tiene la entrada del licor a partir de los evaporadores. Abajo lo que se ve es el ciclo Kraft, donde está, bueno, ven, están las chiperas, entran los troncos, salen los chips y pasan a una preimpregnación, a un licor, a un digestor continuo, y el licor negro va a los evaporadores y de ahí va a un tanque donde se realiza la precipitación con dióxido de carbono, después la filtración, el acondicionamiento, o sea, se le hace un lavado, una nueva filtración y se obtiene esa salida de lignina o la lignina que es alimentada directamente como combustible al horno de cal. Como les decía, en este caso estoy aprovechando muchísimo más el poder calorífico de la lignina en sí. Bueno, hasta ahora habíamos hablado del proceso Kraft, ¿no? Pero también los procesos de tipo mecánicos o quimimecánicos pueden ser convertidos en biorefinerías. En este caso, esta es una fábrica de pulpa TMP para papel periódico y vemos que está en la entrada de chips y a partir de ahí hay una extracción de hemicelulosas, o sea, un preprocesamiento antes del pulpado TMP, y esa extracción de hemicelulosas, ese licor de hidrólisis pasa por evaporación, detoxificación, fermentación, purificación, packaging y finalmente obtenemos el xilitol. O sea que esto es producción de xilitol a partir de
la prehidrólisis de los chips con extracción de hemicelulosas. Evidentemente, si estamos obteniendo xilitol es porque estamos hablando de alguna madera de latifoliadas, ¿no es cierto?, que tiene básicamente silosa. Y bueno, y el resto, la producción del papel periódico tradicional, que bueno, como sabemos que internacionalmente el uso del papel periódico está en baja, esta es una forma que han encontrado estas fábricas para valorizar, para cerrar sus números, ¿no? Valorizar su materia prima. Por otra parte, hay un esquema, bueno, que acá no lo estoy mostrando, pero que es la producción de TMP, pero en vez de producir eh, su producto clásico, que es el papel periódico, lo que se hace es fabricar nanocelulosa, lo que sería ligno nanocelulosa, porque se fabrica una nanocelulosa que contiene lignina, o sea que lo que se hace es procesar mecánicamente mucho más. Bueno, sería como una celulosa microfibrilada, más que una nanocelulosa, porque solo con tratamiento mecánico, eh, con mucho procesamiento mecánico, se llega a obtener las fibrilas, ¿no? Hay una fábrica en Noruega que está fabricando este tipo de material. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de biorefinerías de pulpa y papel en el mundo. Bueno, quizás la más conocida es la empresa Borregaard en Noruega. Esta empresa eh, tiene un proceso de cocción al sulfito, también tiene un proceso de fermentación, tiene una capacidad de 160.000 toneladas al año y fue puesta en marcha en 1889. O sea que, ¿se acuerdan que el otro día, cuando hicimos el encuentro virtual, yo les mencioné que este tema de fabricar bioetanol no era una cosa nueva? Esta idea de producir bioproductos y biomateriales a partir de un proceso estándar de pulpado celulósico no era una idea novedosa, sino que era algo que se venía haciendo desde hace mucho, solo que después con el boom de los productos de la petroquímica y los productos de base fósil se dejó. Bueno, en este caso no se dejó, en este caso esta empresa siguió y fíjense que empezó a producía pulpa para papel desde 1889 hasta 1921, en que transformó su producción a pulpa de disolución. Y en 1938 empezó a producir bioetanol y en 1960 empezó a producir vainillina. O sea que es una clásica biorefinería a partir del proceso al sulfito. De hecho, el proceso al sulfito es un proceso ideal para transformarse en una biorefinería. Lástima, a mí me da mucha pena que muchas fábricas cerraron porque como no tiene sistema de recuperación no pudo competir con el proceso Kraft, pero el aprovechar toda la corriente de efluentes, obteniendo todos los productos de alto valor y transformando la fábrica en un efluente casi nulo, podría haber sido una respuesta para este tipo de empresas, ¿no? Eh, Desde 2016 esta fábrica está produciendo celulosa microfibrilada, 10.000 toneladas al 10%, y este producto es uno de los productos más famosos en este momento, porque bueno, esta empresa tiene promociona mucho, digamos, a este producto de múltiples usos, ¿no? Y tiene una página en la cual muestra los diferentes usos y las diferentes
características y bondades de la celulosa microfibrilada que fabrica. Bueno, fíjense, acá está el proceso con todos sus productos, ¿no? Partiendo de chips, tiene el proceso de pulpado, eh, el blanqueo y el secado para generar la pulpa celulósica, que como dijimos es básicamente pulpa de disolución, pero también a partir de los chips y con los residuos de pulpado tiene generación de energía, tiene la planta de etanol, que produciendo etanol de 96 y por deshidratación etanol del 99%. En cuanto a la planta de lignina, a partir de los licores gastados, produce lignina técnica, que para hacer un párrafo sobre esta lignina del proceso al sulfito, es la lignina, produce lignosulfonatos, ¿no es cierto? Es lo que se produce a partir del procesamiento al sulfito, y estos lignosulfonatos son los de mayor peso molecular dentro de los que se producen a partir de cualquier proceso. Por eso los lignosulfonatos del procesamiento al sulfito son los más buscados, porque tienen muy buenas propiedades. Y después también tiene la planta de vainillina, a partir de lignina, la que por oxidación se produce vainillina, que saben que es la esencia de vainilla. Así que este proceso, esta empresa es una empresa que gracias a su diversificación ha sabido mantenerse en el tiempo, y es un ejemplo exitoso de biorefinería histórica. Bien, otra biorefinería histórica, también al sulfito, es esta empresa Lenzing de Austria, que produce celulosa, furfural, ácido acético y xilitol, que lo comercializa como edulcorante. Dijimos que tiene un procesamiento al sulfito y produce 300.000 toneladas al año de pulpa. De todos estos productos comenzó con la pulpa para papel en 1892, se transformó en pulpa de disolución en 1938, se ve que en ese año fue el boom de la pulpa de disolución, y empezó a producir furfural en 1975 y xilitol en 1997. Bien, esto es un poco el esquema del proceso. Los chips que van al proceso de pulpado, que van a la pulpa, se lava, va a un blanqueo de tipo TCF, y luego al secado y a la producción de pulpa de disolución. El licor se evapora, y a partir de ahí se hace la separación de azúcares, se separa la silosa y pasa por todo el procesamiento de detoxificación, etcétera, fermentación, para producir el xilitol, y parte del licor va a ir a la planta de recuperación, que en este caso es un proceso con magnesio, o sea, es base magnesio, y por lo tanto tiene un sistema de recuperación. Las fábricas de sulfito de calcio, que son como la que teníamos acá en Piraí, en Misiones, son las que nunca tuvieron un proceso de recuperación. El proceso base magnesio sí. Bueno, a partir de la evaporación, los condensados, ¿sí? A partir de los condensados se va a obtener ácido acético y se va a obtener furfural. Así que bueno, este sería el proceso, y ven que, como les decía, esto es un ejemplo de que estas plantas al sulfito son ideales para ser convertidas en
en biorefinerías. Bueno, esta es otra fábrica, esta es una fábrica sueca que produce celulosa, lignina, bioetanol y biogás por cocción y fermentación, 230.000 toneladas al año. Fabricaba también pulpa para papel, en 1903 empezó a producir y se pasó a pulpa de disolución en 1930 y a partir de 1940 empezó a producir los otros productos, ¿no? Este es el esquema. Entonces, a partir del descortezado y chipeado, el pulpado, lavado, blanqueo eh, y secado y la producción de pulpa para disolución. Y eh, el, en el primer lavado se separan el licor negro que va a evaporación y luego a fermentación y producción de bioetanol. Y bueno, va a recuperación de químicos y también del licor negro se separa la lignina. Eh, en estos procesos que tienen muchos azúcares en los licores, que son procesos que generan bastante degradación, entonces son ideales para fermentar directamente los licores para la producción de bioetanol. Bueno, el ejemplo más lindo de biorefinería papelera es el de Metsä Fibre en Finlandia. Esta fábrica eh, está en Äänekoski. Yo estuve en Äänekoski, en la fábrica, la antigua fábrica de producción de pulpa Kraft. Estuve hace muchos años, en el 2006. ¿Y qué es lo que pasó? Es una fábrica que quedó chica para las escalas de las fábricas de pulpa actuales. Eh, entonces, ¿qué decidió hacer la empresa? La empresa decidió, bueno, esta era una fábrica originalmente era de Botnia. Decidió cerrar la fábrica y hacer una fábrica nueva de 1.300.000 toneladas. Eh, pero al hacer esta fábrica nueva ya la pensó de manera diferente, o sea, no es una fábrica remendada, como sería estos otros ejemplos que les di, en el cual, por ejemplo, no da la capacidad de la caldera y entonces se aprovecha la corriente para precipitar la lignina, sino que es una fábrica que fue pensada originalmente como una biorefinería, desde el momento que se puso en marcha. Entonces, eh, si bien acá está indicando que la fábrica de pulpa es de 1977, es una fábrica que posteriormente fue, como les digo, directamente ampliada a una capacidad mayor. Y los otros productos, o sea, comenzó, digamos, a funcionar como gran fábrica de pulpa integrada con biorefinería en 2017. ¿Qué es lo que fabrica? Fabrica pulpa celulósica, taloil, colofonia, productos derivados de lignina, leña para combustible y bioenergía. Entonces acá tenemos a la fábrica como corazón de la biorefinería, en la cual en este círculo vemos que entra madera, sale pulpa, está todo el procesamiento y entonces cada una de las salidas no son ya residuos, sino son subproductos a partir de los cuales se generan nuevos productos. Por ejemplo, a partir de la corteza se generan nuevos biocombustibles, también gas, también con el polvo de madera, que puede salir de la clasificación de chip, por ejemplo, todos esos desechos, como siempre, corteza, pin chips,
todo eso va que siempre va a una caldera de biomasa, bueno, ahora va a gasificación, por ejemplo, a producir nuevos combustibles. También está la extracción de trementina y taloil. Los gases olorosos se convierten en ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los TRS, que son compuestos de azufre, reducidos de azufre, son convertidos a ácido sulfúrico, que se utiliza en otras partes del proceso? Con la lignina se producen nuevos bioproductos. Con los barros del tratamiento secundario se produce, son quemados con un proceso termoquímico y se produce biogás y combustibles sólidos. Eh, También otra salida es agua limpia. Después están los dregs y las cenizas que se utilizan como fertilizantes. Después hay producción de bioenergía a partir de todo su sistema de recuperación, por supuesto, el vapor para calentamiento, etcétera. Después tenemos un upgrading de pulpa con producción de biocompuestos, lo que serían materiales compuestos y nuevas fibras textiles, ¿no? De todo este esquema, aparte, hay algunas salidas que se utilizan no solo por la empresa, por esta empresa, sino que son salidas que se hacen a terceros, a terceras empresas que están ubicadas alrededor de la empresa principal, pero que ya no pertenecen a la misma Metsafibre, sino que son empresas satélites, ¿sí? Que van a utilizar estas corrientes para generar otros productos o para utilizar la energía, etcétera. Fíjense, esto es lo que se llama un ecosistema fabril, ¿no? Como alrededor de la fábrica está, que está en esta zona que tiene el círculo verde, están todas las otras fábricas que utilizan corrientes de salida, ¿sí? Bueno, está el de fabricación de tableros, que es de materiales compuestos, que es de la misma empresa, pero después hay una que es la Estavalio, que es una lechera, una empresa lechera que utiliza energía de la empresa. Después acá hay también una fábrica de pigmentos y minerales. Está la planta de energía. O sea, acá está la ciudad de Äänekoski, aquí arriba, pero ven cómo alrededor de la fábrica está todas estas empresas y todas estas otras fábricas que pueden ser de la misma empresa o no, pero que forman este ecosistema fabril. Bueno, hay algunas biorefinerías de base forestal planificadas, por ejemplo, una en Finlandia que va a fabricar celulosa, taloil y colofonia y bioenergía, eh, con una puesta en marcha prevista en 2020. Todo esto que dice 2020, olvídense, con esto de la pandemia todo se ha pasado para el año que viene seguramente. Después hay otra fábrica, pero en la parte de Laponia, en Finlandia, en la zona norte, eh, que se llama Boreal Bioref Oil, que fabrica celulosa, celulosa microcristalina, azúcares, aceite de pino, colofonia, sustancias para mejorar suelos y bioenergía. Fíjense que ya al decir sustancia para mejorar suelos ya les puede sonar a que estamos con un proceso, por ejemplo, termoquímico, se está aprovechando algo de todas estas corrientes laterales de la fábrica, se va a aprovechar con algún proceso termoquímico y esa bioenergía va a ser producida por algún proceso de pirólisis y queda el char que va a ser usado para mejorar suelos, ¿no? También puesta en marcha estaba prevista en 2020.
otra empresa en Finlandia que también va a fabricar pasta para papel y otros bioproductos y bioenergía, también prevista para 2020, y una en Estonia que va a producir celulosa y otros productos, hemicelulosas y lignina y bioenergía, prevista para 2022. Este esquema es muy interesante porque esto no tiene nada que ver lo que les voy a comentar, pero me lleva a la reflexión, ¿no? Cuando surgió todo este tema de Botnia con Uruguay, uno de los argumentos de los ecologistas era que Finlandia no quería tener fábricas de pulpa y papel en su país porque eran contaminantes. Entonces los ponía en nuestros países sudamericanos porque nuestras legislaciones eran mucho más laxas. La realidad de este tema es que el problema de Finlandia es el bajo crecimiento de los árboles, ¿no es cierto? O sea, ellos necesitan 80 años para tener un crecimiento en diámetro de un árbol. Como les decía, cuando Finlandia ve la posibilidad de integrar estas fábricas de pulpa y papel a biorefinerías, entonces cambia la política de no es que cambie la política de instalación de fábricas en el sur, porque eso lo sigue haciendo, porque evidentemente las rentabilidades son altísimas, pero digamos, sigue instalando fábricas de fabricación de pulpas celulósicas en el país. No es que las han sacado porque contaminan, sino que encontraron la forma de utilizar estos esquemas de biorefinería que, además de tener la ventaja de mejorar la rentabilidad por la producción de productos de alto valor y energía, le está dando la posibilidad de disminuir la carga contaminante de los efluentes, por ejemplo, porque todo lo que se saca de materia orgánica del efluente es algo que se está aprovechando, se le está dando valor y vuelve al efluente menos contaminante. Bueno, vamos a ver ahora algo de la situación actual a nivel mundial y regional, o sea que esta onda de las biorefinerías, cómo se ve reflejada en el mundo, ¿no? Sobre todo en los países los países que tienen mayor fabricación de pulpas celulósicas, ¿no? Bueno, empecemos por Canadá. Eh, el 70% de las biorefinerías consisten en la diversificación de plantas de pulpa celulósica, papel u otros productos de madera. También es frecuente la generación de biocombustibles y energía por gasificación o pirólisis. Por último, se destaca la fabricación de algunos bioproductos de alto valor como nanocristales de celulosa y xilitol. El caso de Canadá es interesante porque Canadá siempre fue históricamente un gran productor de pulpas mecánicas y papel periódico. O sea, su principal mercado siempre fue Estados Unidos, por lo cual Canadá tenía el negocio asegurado, fabricaba el papel periódico, la pulpa, el papel, y lo exportaba a Estados Unidos. Con la crisis de internet y la disminución del uso básicamente de papel periódico, las empresas canadienses entran en una crisis bastante importante y tienen que empezar a pensar en otra cosa porque así como estaba iba a ser realmente un quiebre generalizado. Y entonces ahí es donde entra este tema de la diversificación y surge la idea de empezar a hacer otras cosas aprovechando las mismas instalaciones de la fábrica, pero diversificando un poco la gama de productos. Si uno miraba no sé, en el año 2000, por ejemplo, el mapa, estos mapas que la Pulp and Paper Canadá publica todos los años, eran
todo este listado que se ve aquí de, de fábricas y de emprendimientos eran todas papeleras, o sea, todo pulpa y pulpa y papel. Eh, si ustedes se fijan, aquí en la ribera del río San Lorenzo, donde está Quebec, esto tiene una concentración de fábricas que eran todas fábricas de pulpa, la mayoría de pulpa craft. Eh, la última vez que estuve por allá, que fue en el año 2000, era todo pulpa craft. Y de a poco se fue transformando en esto que vemos ahora, en donde ya ha cambiado el panorama y ya el mapa de pulpa y papel histórico se convirtió en mapa de pulpa, papel y bioeconomía. Como ven, bastante actualizado de 2018. Si ven acá las leyendas, donde dice leyendas del mapa, dice cuadraditos azules pulpa, redondelitos papel, cartón y tisú, los triangulitos bioenergía y bioproductos, y unos rombitos que dicen otros. O sea que ahora este mapa se ha llenado de estos triangulitos de bioenergía y bioproductos, cosa que no existía anteriormente. O sea que Canadá es uno de los países que ha cambiado, que ha modificado su esquema productivo, integrando otros productos, integrando la producción de energía en su esquema productivo. Esto es lo que yo les decía, justamente si vemos aquí, esta es la costa, digamos, del San Lorenzo, y vemos cómo tenemos cantidad de, tenemos un montón de triangulitos, tenemos circulitos, o sea, seguimos teniendo fabricación de pulpa y papel, pero se ha diversificado con la producción, se ha diversificado mucho con la producción de otros productos. ¿Mm? Acá tenemos el esquema de todas las fábricas, y fíjense que, por ejemplo, Canfor Pulp, que es una de las fábricas tradicionales, que siempre fue una fábrica de pulpa para papel, y bueno, ahora está fabricando taloil, trementina, metanol. Acá hay una fábrica que fabrica sin gas, o sea que ha integrado un proceso de gasificación, la Kruger. Bueno, Domtar, por ejemplo, es una de las empresas que ha integrado producción de acá dice trementina, pero también integró producción de ligninas. Alberta tiene nanocristales de celulosa, acá hay otra con biometanol, lignina y biogás. O sea, han integrado diferentes tipos de otros productos a la fabricación clásica de pulpa para papel. Ahí tenemos producción de lignosulfonatos y biogás con metano, aditivos de suelos, que eso lo hacen a partir de los inorgánicos en general, metano. Acá está Celluforce, que es una clásica, digamos, productora de nanocristales de celulosa. Domtar fabricando también celulosa nanocristalina, tiene una planta a escala demostrativa. Kruger con fabricación de filamentos de celulosa, la fábrica en Trois-Rivières, que siempre fue una fábrica típica de pulpa para papel. Bien, en Estados Unidos, a diferencia de Canadá,
Las biorefinerías mayormente no provienen como complemento de la industria forestal establecida, ¿no? La fabricación de productos clásicos. O sea, nosotros dijimos, la fuerza impulsora de la biorefinería canadiense es la necesidad de convertir sus fábricas de productos clásicos en algo de mayor valor. En el caso de Estados Unidos no. En el caso de Estados Unidos, la mayoría de las biorefinerías están orientadas a biocombustibles, bioetanol e hidrocarburos, eventualmente bioproductos, pero han sido instaladas ya como biorefinerías en sí. Esa es la diferencia. Este es el esquema. Vemos ahí en Estados Unidos las que están diseñadas, están en verde, las plantas piloto en azul, las plantas demostrativas en amarillo, y bueno, algunas plantas de otras escalas, y en violeta tenemos lo que sería energía a partir de desechos, o de residuos, o de, bueno, los residuos de la fábrica, puede ser inclusive los efluentes, ¿sí? Los sólidos de los efluentes. Acá tenemos lo que hay a escala comercial, porque vieron que lo que más teníamos eran circulitos azules, que eran los de escala piloto. De escala comercial vemos que tenemos Domtar en Carolina del Norte, que fabrica pulpa kraft de coníferas, pero además fabrica lignina y fabrica azúcares celulósicos, extractivos y combustibles termoquímicos, ¿no? O sea que aprovecha parte de sus residuos. Lo más común suele ser secar y quemar los barros de tratamiento secundario de efluentes en algún proceso pirolítico, por ejemplo. Después tenemos otra empresa en Massachusetts, PaperLogic, que también utiliza biomasa lignocelulósica para fabricar papel y derivados y nanofibrilas de celulosa, en una plantita de 2 toneladas día. Thompson en Georgia, también con residuos madereros, no fabrica pulpa para papel, sino que fabrica celulosa, lignina, fibrilas y cristales, azúcares y bioetanol. Y en Maine también hay una Fiberline que fabrica a partir de biomasa lignocelulósica celulosa microfibrilada, 20.000 kilos por día. Bien, en Europa tenemos los casos más emblemáticos de biorefinerías integradas a gran escala, como la que vimos, ¿no? La de Metz. La biorefinería integrada más grande del mundo es la de Metsä Group, que tiene como núcleo una fábrica de pulpa kraft. Y la empresa Borregaard, que también vimos, una de las biorefinerías más avanzadas y sostenibles del mundo, ha estado tradicionalmente involucrada en el procesamiento de pulpa y papel. Acá tenemos el esquema de biorefinerías en Europa. Esto es un mapa de 2017 y fíjense que tenemos, dependiendo del color, tenemos basadas en residuos las de los circulitos verdes, en desechos, las lignocelulósicas que no son de madera son los circulitos marrones, las amarillas son las de biodiesel, basadas en grasas y aceites, y las anaranjadas también, y las celestes son las plantas de plataforma de azúcares, ¿sí? Y las negras son las basadas en madera. O sea que tenemos todo un gran esquema de biorefinerías a partir de todo tipo de bases, diferentes plataformas. Bien,
Dentro de lo que son los países de Latinoamérica, el principal, digamos, que ha incursionado en temas de biorefinería es Brasil, que además es el mayor productor de pulpas, ¿no?, para papel de Sudamérica, uno de los más importantes del mundo. Brasil muestra una incipiente estrategia de innovación nacional centrada en las biorefinerías, aunque con una base de conocimiento y tecnología bien establecida relacionada con el bioetanol de primera generación a partir de caña de azúcar. O sea, eso ya es clásico, la biorefinería, el ingenio azucarero y la fabricación de bioetanol de primera generación. Pero Suzano Papel y Celulosa es la segunda mayor productora de pulpa de eucaliptus del mundo y el mayor fabricante de papeles de impresión y escritura de América Latina. En busca de la innovación y el concepto de biorefinería, en 2015 inicia el desarrollo de la planta piloto de lignina Ecolig. La producción comercial de lignina está prevista en la unidad Limeira, en San Pablo. Se trata de la primera del género en América Latina con capacidad de producción de 20.000 toneladas al año. En esta fábrica de Suzano, yo estuve allá cuando recién se estaban haciendo las primeras pruebas de laboratorio. Me mostraron en laboratorio cómo estaban filtrando la lignina, y ahora ya tienen una planta demostrativa, y están buscándole sobre todo diferentes usos a esa lignina para poder comercializarla. Bueno, nosotros conocemos, ¿no?, lo que es Brasil en cuanto a las fábricas de celulosa y papel, y fíjense que decíamos que Suzano es la empresa más importante en este momento, después que se unió con Fibria de Brasil. Fíjense que tiene fábricas por todos lados, y bueno, por ahí está la fábrica de Limeira, se ve ahí en el sur, en la zona de San Pablo, de donde se está extrayendo la lignina eh, en forma de planta demostrativa. Ahí tenemos el esquema, ¿no?, de lo que es esta producción en Limeira San Pablo, la unidad Limeira de Suzano, chips de latifoliadas, y fabrica pulpa celulósica y la lignina Ecolig con capacidad de 20.000 toneladas al año. Bueno, como conclusiones, ¿sí?, de esta presentación. La integración entre una fábrica de pulpa y papel y una biorefinería permite implementar un nuevo concepto de desarrollo local, desarrollar polos industriales a partir de biomasa, mejorar la rentabilidad del sector foresto-industrial, convertir industrias tradicionales en modernas y disminuir la contaminación ambiental. Todos estos ítems los hemos comentado. Quizás nos faltó hablar un poco del concepto de desarrollo local, ¿sí?, pero el hecho de poder armar una biorefinería alrededor de una fábrica de pulpa celulósica, sea esta pequeña, mediana o grande, pequeñas no existen, pero supongámonos que tengamos alguna fábrica antigua de escala pequeña, todo el desarrollo que se da alrededor, aprovechando corrientes, la posibilidad de generar pequeñas fábricas que produzcan productos de alto valor alrededor de esas fábricas, ¿sí?, es lo que van a producir este desarrollo local por la implementación del concepto de biorefinería. Así que la disminución de la contaminación ambiental por la extracción de todos los productos posibles a partir de lo que iría típicamente a un efluente, también es algo que hay que mencionar porque es de gran importancia. Así que bueno, esto queda como corolario.
me parece que es que queda bien, se destaca el concepto con todos estos ejemplos de cómo el mundo está evolucionando hacia las biorefinerías y que dependiendo de cada proceso y de cada producto clásico puede obtenerse diferentes productos y que cada una de las fábricas puede ir hacia la implementación de biorefinerías y los productos que más le convienen para cerrar sus economías. Bueno, esto es simplemente la bibliografía donde pueden encontrar el libro de biorefinerías que escribimos con la doctora María Vallejos. Ahí tenemos en el libro Panoramas de la Industria de Celulosa y Papel de 2016 también un capítulo de bioproductos y biomateriales y después algunas referencias adicionales. Y el blog de biorefinerías que es muy completo y ahí pueden encontrar muchos ejemplos interesantes.